Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya se disputó el primer Gran Premio Europeo de la temporada 2025 que comienza este triplete con Emilia-Romagna, Mónaco y Barcelona. Así que vamos a hacer este análisis de lo que sucedió en Imola, este trazado, digamos, old school que a muchos pilotos les gusta, que tal vez no es tan espectacular en lo que vemos en la pista, pero creo que justamente esta edición nos regaló algo distinto. No hubo ahí un juego de estrategias, los safety car, virtual safety car ayudaron muchísimo a este espectáculo, que hubiera dinamismo, una gran arrancada de Max Verstappen que nos puso ya emoción desde el arranque y un top 10 muy bueno para analizar. Muchos ganadores, pero también muchos perdedores por este juego y esta dinámica que hubo. Regresó Franco Colapinto a la Fórmula 1, por supuesto que vamos a hablar de eso porque Chris ya muere de ansias por hablar de su nuevo piloto favorito. Así que comenzamos aquí en Fórmula Latina. Diego Mejía, tú estuviste ahí. Cuéntanos, ¿cómo viviste este gran premio que, como decía, gracias banderas amarillas, gracias safety car, porque sí nos dio mucho de qué hablar, a pesar de que hubo varios pilotos que iniciaron con el neumático duro para intentar algo distinto, ¿no? Luis, Antonelli, que les ayudó, ¿no? Remontaron buenas posiciones en el caso de Luis para terminar cuarto, pero siempre el safety car te ayuda o te perjudica bastante. Castiga. Exacto. Así es, así es. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, folbuneros? Pues, a ver, me voy de Imola un poco triste porque pues no se ha anunciado, pero se espera que Sí. esta sea probablemente la última carrera en Imola, al menos por unos años, ¿no? Porque desafortunadamente, como viene creciendo la Fórmula Uno y como la máxima categoría está recibiendo ofertas de diferentes países, ciudades, que están dispuestos a pagar dineros que no tiene Imola para pagar, pues hombre, necesariamente se mueven hacia eso, hacia instalaciones más modernas, más espacio para la hospitalidad, que en Imola pues no fue diseñado con eso en mente y de hecho toda la zona del Paddock Club sobre el edificio de boxes era supuestamente cuando lo reconstruyeron para una sala de prensa, un museo, y nada de eso existe durante el fin de semana. La sala de prensa es una estructura temporal que se monta, de hecho, del otro lado del circuito, frente a los boxes, incluso frente la parte final de los boxes, incluso un poco más adelante, porque sí, porque ha cambiado mucho la Fórmula Uno desde que estuvo allí por primera vez la máxima categoría en 1980 y ni hablar de cuando corrieron por última vez allí a mediados de la década del 2000, ¿no? Hasta que regresó en 2020, consecuencia de estos nuevos escenarios que tuvieron la oportunidad de entrar en el calendario por la pandemia y se quedó allí y no sé, cada vez que vas allí obviamente sientes algo muy especial, ¿no? Sientes eh, la tradición, la historia, Senna está por todos lados, desde que te dicen Imola, inmediatamente se viene a la mente el nombre de Senna, ese 1 de mayo del 94, ese fin de semana negro para la Fórmula Uno. Y claro, veníamos de carreras sin mucha dinámica, entonces como que bueno, pues sí, si es la última, es que no es un escenario que aporte. Y justo cuando estamos en eso, te da esta carrera, ¿no? Que pues de alguna forma se esperaba que algo pasara con las estrategias, con lo que hizo Pirelli de llevar este nuevo neumático C6, que no fue concebido para este tipo de circuito, pero que se trajo como una primera prueba de lo que sí va a ser usarlo en Mónaco, Montreal, que es en realidad para donde se proyectaba llevar este tipo de neumático más blando, ¿no? Eh, Al final, pues no funcionó para la carrera y se sabía que no iba a funcionar, pero el hecho de que lo hayan llevado obligó a que toda la gama fuera más blanda y eso pues generó una carrera que, si nos fijamos lo que pasó con el orden, justo en el periodo de safety car final, veías
un coche con neumáticos frescos, seguido de un coche con neumáticos usados, más de 10 vueltas. Y así ibas llegando, y así hasta incluso abajo del top 10. Y eso es exactamente lo que ha venido persiguiendo Pirelli junto a la Fórmula 1, que se alternen estrategias, que un coche con neumáticos nuevos se encuentre con un coche con neumáticos bastante usados para que puedas tener mayor dinámica y cambio de posiciones. Y fue lo que vimos al final de la carrera, ¿no? Un Hamilton que se venía con todo hacia un Piastri que había conseguido la pole en un McLaren. Solo así vas a tener ese tipo de situaciones que hacen la carrera más dinámica y menos predecible. Pero obvio, aquí llegó un poco consecuencia del virtual y luego de el safety car, ¿no? Así que sí, contento por la buena carrera que tuvimos, pero triste de que tenga que ser probablemente la despedida de Imola de la Fórmula 1, al menos por el futuro cercano. Por lo menos nos quedamos con ese buen sabor de boca si es que no sigue en el calendario, que esperemos que vuelva pronto. Cris, tú, tus primeras impresiones, ¿con qué te quedas antes de entrar ya a nuestro análisis equipo por equipo? ¿Cómo están, chicos? Sí, lamento si no continúa la Fórmula 1 en Imola. Igualmente, un circuito que ya sabíamos iba a ser difícil para que se puedan adelantar, más allá de que nos dio condimentos, pero propiciado por, sobre todo, la presencia del Virtual Safety Car primero y del Safety Car después, ¿no? Me parece que eso también fue lo que armó un poco, abrió el juego y provocó también esas diferencias de estados de neumáticos y complicó a los que no tenían más neumático para poner y favoreció a los que sí tenían algún juego más en el último safety car. Pero un circuito que entiendo, si uno pudiera y fuese tan fácil, le estaría faltando una recta más larga, ¿no? O un sector más claro de sobrepaso como un elemento que uno le podría agregar como para cerrar la cuota, porque a mí me gustan los circuitos vieja escuela, que tienen este nivel de complejidad, que uno pisa un piano y después, bueno, penaliza porque no está todo asfaltado después del piano o pintado, ¿no? Que tenés dónde penalizar si te equivocás, así que me gusta este tipo de circuitos, lo que le termina pasando a Franco, lo que le pasa a Hadjar, lo que le pasa a Yuki, situaciones propias también de este tipo de circuitos. Y bueno, yo creo que hay que intentar cuidar este tipo de escenarios, pero tratar de adaptarlos a lo que es la realidad de la Fórmula 1 en el día de hoy, ¿no? Después, por otro lado, se dio esa situación al final, me parece que ahí un error, entiendo, en la determinación de no ingresar a boxes sobre el final a Piastri y mantenerlo sobre la pista con un neumático que no estaba en condiciones, y era una situación que uno ya antes de que se reanude la carrera sabía, entendiendo un poco cómo son las cosas, qué es lo que iba a suceder, ¿no? Que Max se iba a escapar con neumáticos frescos, que Norris iba a venir encima, así que no terminé de entender eso. O sea, había una posibilidad de pelear con Max, era Norris con el mismo neumático fresco o eventualmente un Piastri que hubiese reemplazado el neumático, aunque bueno, tenía que ponerse detrás en la pista de Lando, que es lo que en definitiva terminó pasando. Así que no terminé de entender esa situación que parecía, y me llama la atención, ¿no? De un equipo como McLaren que sabe cómo son las cosas y muchos sabemos cómo son las carreras. Estás dándole una mano al que está primero que es de otro equipo. O sea, no termino de entender por qué esa decisión, ¿no? Pero bueno, entre tantas cosas que pasaron el fin de semana, y obviamente desde la Argentina la atención puesta en Franco Colapinto, que lo tomo como un fin de semana que hay que utilizarlo como aprendizaje, ¿no? Por todo lo que pasó. Y justo entraste al tema que quería con el que arrancáramos, que era el de McLaren, porque les quiero yo preguntar, ¿le falta todavía ese carácter, vamos a decirlo así, a McLaren para tomar decisiones? O sea, me parece que siguen basando sus decisiones en seguir en esa armonía del equipo, ¿no? En vez de poder capitalizar a lo mejor más una victoria. Siguen en este mood de seguir sumando la mayor cantidad de puntos posible, que hasta hoy les ha funcionado, ¿no? O sea, siguen siendo líderes con Piastri, líderes en el campeonato de constructores, pero el problema es que tienes a un
cazador como Max Verstappen, que si logra juntar fines de semana como el que tuvo este domingo, puede ser bastante peligroso, ¿no? Que sigue en el tercer lugar, no está nada lejos de Lando Norris, ¿no? Y si vas a jugar con esa estrategia de meter solamente a Norris a cambiar los neumáticos en ese safety car, sabías que ibas a dejar vulnerable a Oscar. Entonces, ¿por qué no evitar esa pequeña pelea que pudo haber terminado peor, ¿no? ¿Por qué no evitar esa pequeña pelea con Oscar y en esa pérdida de tiempo, sobre todo, dejar pasar a Lando y que a lo mejor, porque ni siquiera es seguro, podía haber alcanzado a Max, ¿no? Que es una posibilidad. Ahora, también creo que la estrategia con Oscar, si bien en el momento que cambia por neumáticos duros, viene haciendo una gran remontada porque pasó a todos los autos, venía haciendo una perfecta ejecución que se esperaba de un McLaren con las características que tiene, pero obviamente pues viene ese desgaste de neumáticos y como lo decía, lo deja vulnerable ya para el final con los neumáticos después de haberse quedado en el tráfico y haber hecho todo para poder regresar a esa zona de podio. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Se equivoca McLaren o es correcto todavía en su ejecución de ser cautos, de ser tranquilos, de no meter polémicas entre los pilotos y dejar que se definiera en pista? Porque eso fue algo que dijo Andrés Stella. Si Norris tiene el ritmo, solito lo va a resolver. No, yo creo que a mí me pareció que lo manejaron bien, porque al final, o sea, si realmente era tanto más rápido Lando, debería haberlo adelantado como lo hizo. Me parece que tardó más de lo que yo inicialmente pensaba que le iba a tomar. Lo de tener estrategias diferentes, yo también lo entiendo y me parece bueno que lo hayan hecho porque normalmente los equipos de punta, salvo un Red Bull o estos que tienen claramente un número uno, no suelen hacer esto porque, y ya lo he dicho otras veces aquí, siempre uno de los dos pilotos va a quedar con la peor estrategia y va a quejarse de que lo colocaron con el plan incorrecto de carrera. En el caso de Piastri, me gustó que él, en el corralito, admitió que parte de la culpa de haber hecho esa estrategia era suya, porque ustedes escucharon la radio, él también dijo, yo no creo que la vuelta a objetivo vamos a llegar, o sea, él estaba diciendo, los neumáticos se están degradando más de lo que anticipábamos. Entonces, claro, el piloto te dice eso, tú estás viendo qué hacer diferente para atacar, ves que ya algunos pararon y están rindiendo, ¿qué haces? ¿Presionas el botón o sigues conservador en la estrategia del otro y esperas un movimiento más adelante? Claro, él claramente iba más hacia presionar el botón y esas comunicaciones acaban influyendo bastante más en las decisiones de lo que puedan incluso ver en las pantallas, ¿no? Porque es el piloto el que está teniendo el feeling más allá de lo que dicen los tiempos, ¿no? Y probablemente él puede anticipar cuánto más puede aguantar el ritmo antes de que los neumáticos ya empiecen a perder y ya empieces a perder tiempo por no parar. Creo que en ese aspecto igual hay que decir que Norris estuvo 10 vueltas tratando de adelantar a Russell y pese a eso logró mantener suficientes neumáticos para hacer la misma estrategia de Verstappen, ¿no? Claro. Que no le salió exactamente igual, ¿no? Porque a Verstappen le salió perfecto el momento de la parada, pero a Norris no. Y claro, se entiende porque obvio tuvo que haber castigado más sus neumáticos, mientras que Max estaba al frente con aire limpio, aprovechándolo, y hay que decirlo, con el mejor Red Bull que hemos visto hasta ahora. Trajeron mejoras, les funcionaron a partir del sábado. El viernes Max estaba quejándose, estaba frustradísimo, pero el sábado ya empezó a tomar rumbo la cosa y el coche que manejó en la carrera este domingo pienso que es el mejor Red Bull que hemos visto hasta ahora, favorecido también por las condiciones, ¿no? Porque se sabe que este circuito con sus curvas rápidas, con las rectas, era más favorable para el RB21 que, por ejemplo, el circuito de Miami o circuitos que tengan más curvas lentas, que era donde perdía, por ejemplo, en Miami. A ver, en Mónaco, pero Mónaco yo creo que nunca lo podemos como estigmatizar que favorece uno u otro porque es muy particular y todos adaptan mucho sus coches para Mónaco.
pero sí se sabe que cuando hay combinación de curvas y hay una sección lenta, ahí el Red Bull no es tan bueno y es algo que vienen tratando de mejorar hace tiempo, desde que Checo estaba ahí. Entonces, no sé, yo no critico a McLaren por lo que hizo en términos de la gestión de su carrera. Sí que es cierto que se están enfrentando a situaciones que siguen siendo nuevas, ¿no? Porque en los años anteriores, bueno, tuvimos ese, digámoslo, desencuentro o esa controversia en Hungría, por ejemplo, a Mm. una altura del campeonato que tú ya decías, hombre, es Lando, no es Oscar, es Lando. Y ganó Oscar. Aquí, pues la cosa desde el principio está mucho más claro que va a ser una lucha abierta, pese a que los números digan que es Oscar, esto está muy crudo, ¿no? Y el resultado de la carrera al final lo que hizo fue apretar todo, ¿no? Porque el que iba tercero en el campeonato ganó, Oscar perdió con Lando, entonces le descontó algunos puntos y todo se compactó un poco más. Y es realmente, pienso yo, lo que quisiéramos ver, ¿no? Que de repente Oscar empiece tun, y ya lleguemos a octubre con el campeonato casi resuelto. Sí, bueno, parece que no va a ser ese el caso, aunque yo veo claramente una diferencia, sigue habiendo una diferencia a favor de McLaren, más allá de lo que se vio de la performance de Verstappen este fin de semana. Verstappen en otro nivel este fin de semana. El auto, obviamente, son carreras de autos, y esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Max con un Alpine no hubiese hecho lo que hizo este fin de semana, pero le sacó el 100% al auto, ¿no? Como suele pasar con Max Verstappen cuando le das un auto que le permite hacer determinadas cosas y lo trabaja bien con el equipo, logra sacarle el 100% al auto y no se equivoque y aprovecha los momentos justos como fue el momento de la largada. Clave, primero la clasificación, que es la que te permite estar en ese lugar. Y una vez la clasificación ya terminada con ese segundo puesto, la largada, ¿no? Que es una mala largada de Max, porque le saca diferencia a Piastri, y entiendo que se toma demasiado margen como para doblar tranquilo, sabiendo que Russell está atrás. Piastri hace la curva como si estuviese solo, y Max se tira por afuera de una manera sensacional, obviamente ya sabiendo que el auto ahí le iba a responder, y se queda, hasta te diría que Piastri pudo haberse visto hasta sorprendido por esa maniobra en donde de golpe aparece Verstappen, que en un Cris, momento mirando hacia atrás estaba tercero, prácticamente, ¿no? Y cuando un auto está tercero, y hoy lo discutí acá, a 100 metros antes de la curva, después de la largada, tenés un auto que está tercero, que doble primero, yo no me acuerdo de otra carrera que lo haya visto. O hay no. que remontarse mucho Y más te atrás digo, ¿eh? él se sorprendió. Yo se lo pregunté, así como tú le estás diciendo, se lo pregunté y me dijo, pues sí, me sorprendió. Claro. Claro, claro, Estaba pero dije, bueno, por un ya está, momento más Max. preocupado por George, Por eso ¿no? digo, él se toma tiempo, Claro. frena antes, porque Russell también se sorprende de que frena antes Piastri, ¿no? Pero es justamente para complicarlo un poquito, salir más cómodo de la S después, pero sin pensar en Max. Ya le había ganado a Max, ¿no? Me parece que venía un poco por ese lado. Y bueno, de repente aparece el Red Bull haciendo lo que tenía que hacer, porque ese era el momento para definir la carrera. Ese es el momento que definió la carrera y el que le termina dando la posibilidad de victoria concreta a Verstappen. Así que aplausos para Max, bien merecido lo del piloto del día, y a veces tenemos que criticarle algunas actitudes. Acá simplemente hay que sacarse el sombrero y felicitarlo. Por algo es 4 veces campeón del mundo y en estas cosas se ve. Sí, bueno, mucha gente dirá, ah, no, pero otra vez van a empezar aquí con Max, el extraterrestre, pero es que, o sea, cosas como la que él hizo en la primera frenada de la carrera, pues son el tipo de cosas que Es que ni siquiera subrayan por frenó, creo que qué. ese es el punto, o sea, no frenó, ¿no? O sea, muy No, tarde. no, sí, O sea, es que Pero no, tenía que yo se, frenar. obviamente sí frenó, pero, o sea, muy tarde y es extraordinario cómo lo hace. O sea, yo se lo pregunté y me dijo que él lo había ensayado en las vueltas de formación, o sea, yo luego revisé el video y en la vuelta de formación como tal no lo hizo, pero seguramente lo hizo antes, que ahí esa cámara a bordo no estaba funcionando en ese momento en F1 TV ni nada de esto, entonces no hay forma de revisarlo, pero seguro que cuando salió del pit lane e hizo su último ensayo de salida,
lo probó, porque yo se lo pregunté en el corralito y me dijo, lo ensayé antes como para ver si me tocaba por ahí, pero igual, una cosa es verlo y otra cosa es ejecutarlo en el momento sabiendo pues, que el que está a tu lado puede reaccionar de una manera u otra. Para suerte de Max, Oscar no lo veía venir. No lo veía venir literal porque es que no lo estaba controlando a él en ese momento y cuando lo vio ya la tenía perdida porque Max lo hizo de tal manera que no había forma ya de hacer nada. Había que sacarlo de la pista, era la única manera, pero con las reglas como están ahora, habría seguramente sido castigado porque lo que sí tiene muy claro Max es qué tiene que hacer en una maniobra de adelantamiento como esa para garantizar que le den el espacio de acuerdo al reglamento. Que bueno, eso es otro tema. Las reglas de adelantamiento que hoy en día son demasiado complejas y cambian mucho la naturalidad con que se debe dar un duelo rueda a rueda en pista. Entonces, sí, para mí ese fue el momento en el que Max ganó la carrera, ¿no? Eh, sí que tuvo luego la suerte de la parada, pero luego se acabaron las diferencias y luego él tuvo que subrayar que el coche realmente mejoró y fue lo que vimos en la última parte desde ese reinicio, pero es que salió y de una ya, fuera de rango de RS, no, es que no hubo forma de nada este fin de semana en la carrera con Max al menos, porque el Red Bull y él eran esa combinación que ha ganado tantas carreras en los últimos años. Ya que entraron al tema Red Bull, vámonos del otro lado del garage. Quiero que me digan qué piensan de lo que está viviendo Yuki Tsunoda. Si ya empieza esa presión a, ¿no? A subir, si ya comienzan, porque yo ya empiezo a leer en muchos medios, ¿no? Comentarios y demás. No de redes sociales, de medios especializados. Me parece que si vemos como que la fotografía completa, sí, obviamente en clasificación comete ese error, un poco en lo que hablaba Chris, tocar tantito el piano te castiga, quedó fuera, además un golpe durísimo, o sea, de verdad, bendita seguridad con la que contamos hoy en Fórmula Uno porque fue fortísimo el golpe que dio Yuki, que bueno, que no pasó a mayores. Pero a pesar de eso, creo que en la carrera las cosas le salieron bien, ¿no? De alguna forma. Salió del pit lane, terminó en décimo, le ayudó un poco todas estas situaciones que hemos contado. Creo que, obviamente, volvemos a la misma fotografía. Ves a un Max Verstappen perfecto, ejecutando, ganando la carrera. Y al compañero de equipo que larga desde el pit lane por lo que pasó y que termina décimo, es esa comparativa de decir, o sea, ¿qué está pasando? Pero me parece que de alguna forma Yuki rescata el fin de semana con ese puntito al final, ¿no? No Sí, sé si yo, sea justo comparar, porque, a ver, ya sabemos lo que es comparar con Max Verstappen, ¿no? Lo vivimos en carne propia muchos años con Checo, pero si lo ponemos como en su paréntesis aparte, después de lo que vivió, creo que rescata, ¿no? yo lo divido en dos partes, el comentario del tema Yuki. Primero, hizo lo que tenía que hacer, destruir por completo un auto que no funciona para que le hagan otro. Así que ese episodio, perfecto. Por suerte no se lastimó. Así que este auto no anda. Tomá, ya te lo llevas en una bolsa y haceme otro nuevo. Y anduvo mejor el otro, así que estuvo bien por ese lado. Hizo hacer un auto nuevo y funcionó mejor. Y por otro lado, yo creo que siempre molesta que tu compañero te saque una diferencia importante y sobre todo gane una carrera cuando vos estás en otro plan, ¿no? Con otros resultados. Pero lo bueno y a favor de Yuki es que esto sigue pasando, ¿no? Y le ha pasado a otros pilotos y le sigue pasando a él y es como moneda corriente en Red Bull, que evidentemente hay algo que pasa ahí que no funciona. Los Racing Bull siguen funcionando mejor que el segundo Red Bull. Entonces hay algo ahí que no consiguen resolver, que no consiguen solucionar. Y bueno, porque acá me decían, viste qué bien Hadjar, cómo anduvo, cómo están dando. Sí, están dando bárbaro. Lo aplaudo, me parece que está marcando claramente la diferencia. Pero yo ya me estoy imaginando, viendo el futuro, Hadjar en Red Bull y arrastrándose
con el segundo auto y perdiendo la confianza y otra vez lo mismo de siempre. Me parece que ahí tienen un problema serio que tienen que resolver y no saben cómo hacerlo. Eh, la verdad que no termino de entender. O sea, Verstappen evidentemente tiene una forma de manejar distinta, una puesta a punto diferente, pero bueno, el equipo necesita de dos pilotos y de dos autos para sumar y para rendir. Si esta fórmula no funciona, pasa un año, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, y sigue pasando lo mismo, entonces estás equivocado, ¿no? Tenés que buscar el camino que te permita hacer un auto, un segundo auto que también rinda, ¿no? Aunque tengas que ir por otro camino. Eh, Hay cosas que no termino de entender. No sé si tienen una explicación y son de difícil solución, pero es claramente lo que estamos viendo. Por eso le quito un poquito de presión a Yuki, más allá de que obviamente no le gusta verse tan lejos de su compañero, ¿no? Sí, no, Yuki empezó el fin de semana desde la primera práctica como tratando de hacer eso que Checo en algún momento consiguió, que fue en la primera vuelta estar con Max o más rápido, ¿sí? Que salir a la primera vuelta del fin de semana de práctica libre y ser más rápido que Max, eso casi nunca pasa. Es como, sí, como el cometa Halley, pasa no sé cuántos miles de años. Eh, pero esta vez lo hizo Yuki y fue como una especie de statement, ¿sí? Como una declaración de, mira, ya estoy aquí, ya estoy controlando más la cosa. Y no sé si eso fue lo que le pasó en la Q1, porque él luego se perdió. O sea, así como estaba Max perdido, bueno, Yuki andaba perdido hasta la tercera práctica libre. Estaba batallando con el coche, ajustaban aquí y allá, nada parecía darle el feeling que él quería. Él pues ya ha venido diciendo varias veces en las carreras anteriores que el coche hace cosas de repente impredecibles para las que él no está preparado. Entonces eso le quita confianza, ¿no? No va a llevar el coche a un lugar en el que él no sabe cómo va a reaccionar porque no va a poder atraparlo cuando se vaya. Que es por lo que le pasaba a Y Checo también. exacto, o sea, es un tema que ya es recurrente. Y aquí, bueno, él aceptó que debió haber sido un poco más precavido porque hicieron muchos cambios en el coche para la calificación y cuando él giró allí, él seguramente estaba esperando que el coche hiciera una cosa, hizo otra, cruzó más de lo que era, pasó por el bordillo y chao pescado. Entonces parte de error suyo, aparte de que la vuelta de Q1 no te va a poner en la pole, ¿sí? Entonces no es la vuelta en la que tienes que arriesgarlo todo, pero menciono lo de la práctica libre porque era un poco el mood con el que llegaba Yuki este fin de semana, como empezar ya a mostrar un poco más de confianza, porque él también ha dicho varias veces en las últimas semanas, no, la confianza está, pero igual, el coche a veces hace cosas que no sabes si lo vas a poder atrapar. Esto obviamente, claro, te machaca la confianza tener un accidente de estos de cara a llevar el coche al límite. Carrera es otro tema, porque en la carrera nunca vas al límite que vas en una vuelta de clasificación, entonces digamos que los márgenes son distintos. Pero yo creo que lo que comentas, Cris, es un tema que no tiene solución. Esto solo va a cambiar cuando se vaya Max de Red Bull. Y si se va al final de este año, pues ya, problema arreglado, porque ya no tienen que hacer el coche Mm. para Max, tienen que hacer el mejor coche posible y probablemente no lo va a manejar cualquier piloto, ya no lo va a tener que manejar Max, si eso llega a pasar, repito. Entonces, ahora está claro y todos en Red Bull saben que se trata del campeonato de pilotos. El campeonato de constructores no importa, importa o importa menos, digámoslo. Pero está claro que hacia allá no van. Ese campeonato, salvo gran sorpresa, golpe político, sale un tema regulatorio que, así como lo de las 500 millas de Indianápolis con los Penske, pero con McLaren, algo así. Tiene que pasar algo así para que McLaren no sea campeona del mundo de constructores por segundo año consecutivo. Entonces, las cosas así, esto se trata de darle a Max lo que necesita. Si el otro está ahí cerca, bien. Si no, pues suerte. Creo que eso ya es un tema que lleva muchos años y que ahora con menos razón va a cambiar, ¿sí? Entonces, como digo, cambiará cuando se vaya Max, no de otra forma.
Oigan, antes de seguir avanzando y antes de que se haga más tarde, felicitar a Santiago Ramos por su segunda victoria en la Fórmula 3. Volvieron a cantar los marcianos, así que muchas felicidades a Santiago. Fue igual, desde el inicio dijo, esta es mi oportunidad, hizo su rebase y de ahí nadie más lo quitó. Así que bueno, felicidades a Santiago. Por si quieren conocer un poquito más de Felicitaciones. él, hemos tenido ya a Santiago aquí en Fórmula Latina, así que pueden escuchar el podcast y esperamos pronto vuelva para contarnos más de esta temporada en Fórmula 3, que como decimos ya tiene su segunda victoria. Estuviste ahí, Diego. Eh, Cuéntanos un poquito y ya entro al siguiente tema porque se nos pasa el tiempo rápido. Sí, no, solamente decir que, claro, desde fuera se ve, ganó la carrera, muy bien, pero tuvo un problema con el coche desde las prácticas del viernes, que tocaba los bordillos y aparentemente había un tema eléctrico que hacía que el coche perdiera potencia. Y según él me decía el viernes, de repente perdía casi el 50% de la potencia. Hicieron una cantidad de cambios, todo para eh, la carrera del sábado y no se arregló. Estaba frustradísimo, furioso el sábado porque dice, o sea, no puede ser, porque no es un tema del equipo aparentemente, sino un tema del coche y pues, del proveedor de la categoría. Entonces, claro, dice, mira, consigues el dinero, los sponsors, todo para poder venir acá y vienes y te pasa esto que no está dentro de tu control, es que es demasiado frustrante, ¿no? Y tuvieron que cambiar otra vez una cantidad de piezas. Entiendo que cambiaron la instalación eléctrica del coche, más otros componentes eléctricos, electrónicos, y no tenían seguridad de que eso iba a dejar de lado el problema. Al final, gracias a Dios y con suerte, no volvió el problema. Y creo que toda esa dificultad de alguna forma llevó a Santiago a hacer una carrera increíble. O sea, la forma en que corrió fue súper inteligente. Le ganó al piloto que ha dominado la Fórmula 3 este año, Rafael Camara, y básicamente midió su movimiento, lo adelantó en la salida, pero luego lo adelantó de vuelta a Camara, no se desesperó, se quedó en su DRS y allí estuvo esperando el momento para lanzar el adelantamiento, lo lanzó en la vuelta que era, desde atrás se acercaba el compañero de equipo de Camara y una vuelta más y tal vez el resultado había sido otro porque ya lo tenía ahí también, pero juzgó toda la perfección Santiago y realmente pues quienes lo vieron aquí en el episodio que lo tuvimos seguramente se alegrarán también porque pues, es una gran persona Mm. y todas las historias que nos dejó en ese episodio los invitamos para que la repasen Mm. y ojalá que esto siga impulsando su temporada en ese podio que fue muy particular para México porque Rafael Camara es piloto también de Escudería Telmex, lleva los logotipos de Claro y Stromsted, el piloto danés que quedó segundo detrás de Santiago, su manager es el mismo manager de Yuki Tsunoda, Diego Menchaca, Diego Menchaca, y su fisio mexicano. es Håkan Ayes, Claro. el ex fisio de Checo. Entonces, por donde lo vieras, estaba ese podio México a todo dar. Ahí les va, elijan tema. ¿Cabalinos o flechas plateadas? O sea, vamos a hablar de los dos, pero ¿con cuál quieren empezar? Bueno, Cabalino. vamos con Ferrari y después dejame un episodio para Franco, para los que están esperando que hablemos de Franco. Claro, claro, claro. Eh, pero Ferrari, va, si quieren no hablamos, no sé, pero No, yo le voy a dedicar claro unas que sí. palabras. Luego por eso me dicen que no lo quiero y que no sé qué no. Que sí, claro que sí lo quiero. Ferrari falta, ¿no? Es como que, no sé, una de cal y una de arena, una cara el sábado, otra cara el domingo, que tal vez los hizo terminar, sobre todo a Hamilton, un poco más satisfecho de lo que había sido el comienzo del fin de semana, pero que por otro lado a mí me muestra que todavía falta, ¿no? No se lo vio más competitivo, se lo vio mejor, Hamilton con otro tipo de rendimiento sobre el final, Leclerc también avanzando, bueno, aprovechando esa situación que se dio entre Albon y Leclerc Hamilton para avanzar un par de puestos más y que eso de alguna manera lo haga sentir mejor, porque siempre estar adelante de tu compañero
vieron la cara de Hamilton, no es la misma cuando está delante de Leclerc que cuando está atrás, por más que esté 10, quinto o decimoquinto. Pero todavía falta en Ferrari, ¿no? Como que se pierden fácilmente en el camino y de repente aparecen, ¿no? Por distintas cuestiones de carrera, estrategias y comportamiento de los neumáticos, pero sigue faltando. Ferrari todavía no está a la altura de las circunstancias. Veremos qué pasará, por ejemplo, en un circuito como Canadá o qué puede llegar a pasar en Mónaco, que es medio una lotería. Pero es como que a mí no me termina de cerrar por qué de repente funciona y de repente no. Hay algo ahí que no termina de acomodarse, que todavía claramente les falta para estar a la altura de McLaren, sobre todo del Red Bull de Max, y hasta ahí con los Mercedes que no anduvieron bien este fin de semana. A ver, creo que lo hemos visto a lo largo de toda la temporada y ha sido un poco así, ¿no? O sea, eh, altas y bajas. Las sprint para Luis han sido perfectas, pero luego al día siguiente es otra cara de la moneda, ¿no? Tal cual lo estás diciendo, Chris. Específicamente en este Gran Premio, el sábado fue terrible, los dos una clasificación muy mala, encima en Imola, ¿no? Como que frente a su gente en el circuito que es prácticamente su casa, ¿no? Que está como a unos 80 kilómetros de Maranello. Que por cierto, Diego, nos tienes que contar tu visita también. No, no se me olvida que nos tienes que contar un poco de todo lo que hiciste por allá. Pero me quedo yo con los positivos, como con esos momentos en donde yo me imagino a Hamilton perfectamente así en el auto, ya sabes, con el casco. Cuando empieza a sentir que el auto empieza a funcionar, los mensajes de radio, el cómo, o sea, sí, o sea, se comporta distinto de saber de sentirse competitivo, ¿no? Y tuvo ese episodio también por un momento en Miami y es obviamente lo que Hamilton está buscando, ¿no? Obviamente hay momentos también de mucha frustración. Charles Leclerc por la radio, ¿no? Cuando la estrategia es como, pues es que siempre me toca a mí, siempre, ¿no? Y son dos pilotos que son muy competitivos y dos pilotos que están acostumbrados a ser el número uno, ¿no? Y seguramente entre mejor vayan, más se van a encontrar Ferrari con esta polémica de, de quién tener la, por decirlo así, como la prioridad o la mejor posición o la mejor momento para entrar en pits, ¿no? O para pelear en pista. Seguramente, si ahorita lo estamos viendo con McLaren y son Oscar y Lando, dos pilotos extraordinarios, bueno, imagínense lo que puede llegar a suceder el día que Ferrari entre a ese nivel con un Hamilton y con un Charles Leclerc. eh, híjole, no sé si quiero ser Fred en ese momento para tener que tomar las decisiones, pero bueno, al final me parece que remontan 5 y 8 posiciones, lo terminan teniendo un buen resultado, ¿no? Dada la clasificación, pero sí, todavía Ferrari está muy lejos si es que quiere pelear, no digamos campeonato de pilotos, porque ese creo que todos sabemos que no está al alcance, pero por lo menos por una mejor posición en el de constructores, ¿no? Porque ahorita que entremos ya a tema Mercedes, también vamos a ver qué es lo que está pasando, pero hay otros que empiezan también de alguna forma a destacar y que pueden restarle puntos a Ferrari. Sí, no, yo creo que para Ferrari ya este año títulos de nada, será el título del WEC, pero en la Fórmula Uno no. Ya están muy lejos, pienso yo. Yo creo que sí, pueden llegar a ganar carreras este año, eso sí, ¿por qué no? Claro. Pero sí, ya se les hizo tarde y en algún punto ya tienen que enfocarse en el próximo año, entonces no es como que pueden darle vuelta a toda la situación porque lo van a aprovechar el año entrante. No, ellos decidieron antes de este año darle vuelta a unos aspectos del coche y cambiar cosas que aparentemente estaban funcionando bien, pero que según ellos estaban ya tocando techo, entonces por eso había que cambiarlas, porque si no las cambiaban no había más espacio para mejorar lo que creían que deberían mejorar para ser tan competitivos este año como lo fueron al final del año anterior o más. Entonces,
se les ha ido ya una cuarta parte de la temporada encontrando el famoso potencial que tiene el SF25 que pues solo ellos ven porque en los tiempos, en los resultados no se ve, tristemente. Eh, en clasificación, porque luego en la carrera, miras, Hamilton hizo la segunda vuelta más rápida. Está bien, había estrategias distintas al frente y tal, pero Norris también tenía neumáticos frescos al final. Y la mejor vuelta de Hamilton fue mejor que la mejor vuelta de, de Norris, que fue también marcada hacia el final de la carrera. Entonces tú miras y dices, hombre, pues no está tan mal como parece en la clasificación. O sea, un día se quedan eliminados de la Q3 porque no había más, porque así no lo dijo Leclerc en el corralito. Es que lo triste es que no hay más. Eso es lo que hay. Y al día siguiente están peleando, ok, la estrategia, los safety cars, todo eso los pudo haber ayudado, pero el ritmo es el que dice al final las vueltas rápidas, ¿no? Entonces, y Hamilton, nada, estaba transformado. Ustedes lo conocen muy bien y saben que cuando la cosa no va bien, no le sacas 5 palabras hiladas porque la frustración no lo deja. Pero ayer fue el último que se fue del corralito. El último. Ya Habla, todos habían habla, dicho y él habla. seguía bla, 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 a todo el mundo recordando tal. Te Cuando sonríe, yo le... súper amable. Sí, sí, sí. Es Cuando yo le dije lo de la segunda vuelta rápida en carrera, no, sí, tal, y es que en esta curva sí podía mandarme como yo quería y no sé qué tal, ojalá, y es que Mónaco, porque es que en Mónaco Ferrari siempre va bien, y Leclerc era todo lo contrario. Mónaco expone todo lo malo que tiene nuestro coche. Y es cierto, o sea, ellos se han encontrado con que este coche va mal en las curvas lentas, sobre los bordillos, no tracciona tan bien como el SF, el del año anterior, 25. y, y, y no cree él que Mónaco vaya a ser como el año pasado, cuando consiguió esa tan anhelada victoria en casa. Pero digamos lo que tiene su esperanza en que como es Mónaco y todo es tan específico y tan particular, y la confianza del piloto y cuánto riesgo asume en cuanto más acercarse a las barreras te da tiempo contra el cronómetro. Bueno, él cree que eso lo va a ayudar a que sea un mejor fin de semana que lo que fue Imola. Pero, pero sabe que cuando lleguen a Canadá van a volver a un poco a la realidad y más adelante también. Y en un punto ya van a tener que decir, mira, fue lo que fue porque hasta aquí llega el desarrollo de este coche, alguna mejorita acá, algún retoque allá, pero es que ya con este no fue. Entonces toca volcarse con todo al de 2026 porque allí se vuelven a barajar las cartas, ¿no? Entonces... Me alegra por Hamilton, porque creo que nunca lo había visto este año tan contento en un domingo. Lo vimos en un sábado en el sprint, en un viernes en la pole del sprint en China, también el tercer lugar en el sprint de Miami, pero en los domingos no se le habían dado las cosas. Y a ver, él también está en su propio proceso de extraer lo más que pueda de este coche en su estado actual. Así que ojalá que haya sacado conclusiones y que no sea como lo puso antes de arrancar el fin de semana, que era como una lotería. Cambias una cosa, funciona, cambias otra un poquito y ya no funciona nada. Entonces, ojalá que lo que vieron en la carrera se traduzca en que haya un entendimiento mucho mayor de cómo extraer ese potencial del coche que ellos en la teoría ven, pero que en los resultados ha sido difícil de plasmar. Ahora vamos con las flechas plateadas. Me parece que fue el peor fin de semana de Mercedes en lo que va de la temporada. Cada vez que hace calor, el W16, o sea, se transforma, ¿no? Como que deja ver todas esas debilidades que tiene. La degradación de los neumáticos, el sobrecalentamiento es impresionante. Algo que viene cargando desde el año pasado, no es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, Las Vegas el año pasado con frío ganó George Russell y todo lo contrario es cuando hace calor. Entonces este fin de semana el calor les afectó muchísimo. Desde la vuelta de formación ya George se estaba quejando de eso. Pues viene la clasificación, quedó tercero, pero ya en la carrera con muchos problemas. Del otro lado, Kimi, su carrera de casa,
todo muy bonito todo el fin de semana. La vuelta con su papá en el Drivers Parade, se me caía la baba de ver la cara del papá, de orgullo de decir, y él le decía, vamos papá, vamos. Y el papá feliz, anonadado, viendo todo, me Que pareció casi lo tumba, en un momento aceleró y Kimi como, precioso. ¡ay! Eh, Sí, 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 sí. Pero el papá viviendo su sueño también, ¿no? Me pareció increíble. Y desafortunadamente se tiene que retirar por una falla en el sistema de aceleración. Entonces, bueno, pues no es la forma que quieres retirarte o terminar tu gran premio de casa, pero bueno, esperemos que para Mónaco, pensando en que volvemos a lo mismo, que es a una sola vuelta y que pues, bueno, no una sola vuelta, sino que la clasificación marca mucho lo que será el domingo, que ojo, hay que ver con esto Acuérdate. de las dos paradas, hay que ver con Ojo, eso de las ojo. dos paradas, ojo, ojo, ojo. A ver qué tanto funciona y no, pero bueno, ese tema de Mercedes. Y me gustaría mención honorífica, por supuesto, a Alex Albon, hilando ya dos quintas posiciones consecutivas. Se ve el trabajo, se ve cómo han ido mejorando. Y ojo, ojito, ojito con Williams. No es que vayan a estar en el podio y ganando lo que queda de la temporada, pero me parece que van a estar ahí ya más consolidados y peleando por esos puntitos todos, o por lo menos varias carreras. Y ojito también en Mónaco con lo que puedan sí, hacer. Williams, bien. Señor Cristian González Rocco, por favor, adelante con su sección, Franco Colapinto. Sí, porque de Mercedes mucho más para decir, no hay. Digamos, fue la inversa de Ferrari, ¿no? Empezaron bien y terminaron mal. Claro. Fue al revés que Ferrari este fin de semana. Veremos qué pasa en Mónaco. Williams está bien, puede estar mejor. Vamos a ver si sigue en línea creciente, ascendente o no. Así que eso lo demostrarán las próximas fechas. Y volviendo al tema. Sí, de Franco, sin fanatismo ni nada, porque no me gusta a mí el periodismo fanático. Me gusta ser dentro de lo argentino que soy, lo más objetivo que puedo. Con lo que pasa, fue un fin de semana, decía yo al comienzo, de aprendizaje para Franco, de un error que yo entiendo es producto de la naturaleza de Franco de siempre querer más y darle más y darle más y buscar asegurarse el paso a la Q2. En ese momento estaba dentro de Q2, no se podía asegurar, porque algunos dicen, pero ¿por qué lo sacaron a la pista nuevamente? Porque no estaba asegurado, garantizado en ese momento el pase a la Q2 y había que trabajar muy finito con el ingeniero para ver si convenía acelerar o no. Era el momento de intentarlo nuevamente y salió mal. Arranca bien porque esos primeros 3.000 coparciales fueron buenos, pero bueno, después pisa el piano, pisa afuera, se cruza el auto y afuera. Si hubiese salido bien de ese sector, terminaba en una vuelta tal vez que le hubiese permitido pasar la Q2 y estaríamos todos aplaudiendo de pie. Cosas que me parece que tienen que ver con arriesgar. Cuando uno toma una decisión de ir un poquito más allá y bueno, comete un error que duele, porque este es un momento donde hay que tratar de equivocarse menos. Después sabemos que hay pilotos, grandes pilotos de la Fórmula 1 que en los comienzos se han mandado unas cuantas macanas y han tenido crédito, pilotos, el actual campeón del mundo, por ejemplo, hay varios que han cometido muchos errores que después han tenido crédito, respaldo para pasar ese momento y después, bueno, han podido mostrar su talento. Yo creo que tiene que apostar a cometer menos errores, obviamente porque tal vez no tenga el mismo respaldo que otras figuras, pero sí lo tiene el apoyo de Briatore, del equipo, tiene el apoyo de empresas que lo respaldan y de todo un país, y es bueno, porque eso también lo demostró. Así que es simplemente dar vuelta a la página, encarar Mónaco, que, bueno, no es fácil, ¿no? Es un desafío importante para él en las categorías en las que compitió, funcionó bien en Mónaco Franco, pero bueno, Fórmula 1 es Fórmula 1 y un pequeño error es volver a golpear el auto, volver a hacer trabajar al equipo y todo esto que no tiene que pasar, o por lo menos lo menos posible, ¿no? En esta etapa. Así que yo tengo expectativa y esperanza en que vaya haciéndolo cada vez mejor. Empezó el fin de semana a 6 décimas de Gasly, en la segunda tanda se achicó a 5, después se volvió a achicar la diferencia en la tercera sesión y en clasificación estaba a 2,5 décimas
del tiempo de su compañero y eso es una realidad. Venía achicando en un auto que nunca había manejado, porque el que había manejado él tenía 2 años de antigüedad, en el 2023, en los test de pretemporada, primer contacto con el auto 2025 en Imola, y era un trabajo progresivo, un auto muy diferente al Williams, él mismo lo ha dicho, en todo concepto, así que bueno, era una cuestión de adaptarse, pero a la vez obligado a rendir, porque esto es Fórmula 1 y acá no se perdona nada, tenés que rendir apenas te subís. Pero bueno, todavía tiene margen, todavía tiene crédito y yo creo que lo va a hacer muy bien cuando tome un poco más de confianza en este auto, ¿no? Y después, bueno, vendrá Barcelona, que es un circuito muy conocido por él. Así que bueno, me parece que va a andar bien Franco. Después de ese accidente en la carrera, digamos, fue una carrera en la que no lo ayudó el Virtual Safety Car porque él había entrado unas vueltas antes. Entonces hubo un grupo de pilotos que aprovechó ese momento para ingresar y bueno, todos quedaron por delante de él y tuvo que construir una carrera, digamos, que se le dio vuelta producto de las situaciones que se presentaron en el camino, ¿no? Pero creo que es un saldo positivo, se aprende de esto y ya tiene que estar enfocado 100% en Mónaco. Y tendrá más de 5 carreras, ¿no? Porque ya Briatore salió al Claro. corte ahí en Entendemos Sky que sí. Italia y dijo, eso he visto que 5 carreras, pero eso no es así. Pero Pero bueno, qué si te risa, vas al porque fue como, comunicado de Alpine, quién dijo, sí, no? sí, Algo así. sí, se va uno al comunicado de Alpine y es lo que dice en las declaraciones de Flavio Briatore, además. No Claro, es que claro. lo dijo nadie más, es que lo dijo él en las declaraciones. Prueba clara de que muchas veces estas declaraciones pues las tienen que hacer los responsables de prensa, no directamente las personas. Seguramente él le tuvo que haber dado el visto bueno y ya, pero queda claro que el tema pues a veces hay que cumplir con ciertas cosas en lo escrito, pero en la práctica la realidad es otra, ¿no? Entonces, sí, como lo dices, pues tuvo la progresión. A ver, no era fácil, eh, no sé, después de tanto tiempo de estar sin correr, de repente venir y estar, funcionar como si nada en un entorno completamente distinto, ¿no? Y eso se notó en las prácticas libres, ¿no? En la comunicación con el ingeniero, en acabar metido en el camino de varios pilotos, entre ellos Max Verstappen, entre ellos Tsunoda, y bueno, toda la reacción que hubo en redes, etcétera. Pero sí, ese tipo de situaciones muestran que no es como que soplar y hacer botellas, es que es un reto acoplarte, aparte de que todos tuvieron problemas con el tráfico en algún momento en el fin de semana y no era fácil porque este circuito es muy angosto y claro, llegar a redebutar ahí pues suponía ese reto adicional también, ¿no? Eh, los bordillos no se podían tocar de forma tan agresiva como lo tocó Franco en esa vuelta en la que acabó chocando y es la misma situación que vivió Yuki, fuera por lo que fuera, porque el coche giró más rápido de lo que esperaba, por lo que fuera. Y lo vimos también en la Fórmula 2, varios incidentes por lo mismo. Pilotos queriendo atacar un poco más de lo que Mm, se debía a estos bordillos, porque en algunas zonas se movió la línea blanca, como que eso daba a entender que la pista era más ancha, pero en realidad no. La grava estaba igual de cerca que antes, solo que era más fácil determinar si había una infracción de límites de pista o no. Entonces, creo que en términos del rendimiento y la progresión estuvo bien, ¿no? Y ahora pues tendrá que consolidarlo, como dices, Chris, en una pista que ahí el error obviamente significa inmediatamente golpe. Entonces, mm, es una cosa difícil. ¿Por qué? Porque Gasly es muy bueno en Mónaco. Porque el claro, Alpine tiene aquí su gran oportunidad del año porque si hay un circuito en el que la potencia no importa, es en Mónaco. Entonces, claro, es donde hay que jugársela un poco más para conseguir el resultado. Y en el caso de Franco va a tener un listón bastante alto porque pienso que Gasly es uno de esos especialistas de Mónaco. También en el pasado me acuerdo que se ha dado sus golpes ahí en la Fórmula 2 y esto, pero obviamente va a colocar ese listón bastante alto para Franco y no necesariamente las 2 décimas y media a las que estaba de Gasly en la Q1 cuando tuvo el accidente, pues vayan a ser tan fácilmente accesibles desde que arranquen las cosas ahí en Mónaco, en donde cada sesión la pista va cambiando, ¿no? Y va ganando conforme avanza el fin de semana, segundos por vuelta de ser más mm, rápida si no llueve, obviamente. Entonces, va a ser un reto importante viendo el antecedente de lo que pasó, el choque y todo esto en
en Imola, que es algo que obviamente no puede pasar para él el próximo fin de semana, más allá de que cuente con el beneplácito y, digamos, un poco el indulto en ciertos aspectos por ahora de Briatore, pero sí, otro accidente en Mónaco no vendría nada bien, pero igual, si chocas en Mónaco, pues es que es Mónaco, ¿no? Es de lo que se podría esperar si estás empujando por entrar en una Q3, ¿no? Me parece Así que que bueno, no, que Franco es un piloto que aprende bastante rápido, ¿no? Tiene esa capacidad de adaptarse muy rápido. Lo vimos el año pasado con Williams, que hablaba de cómo se envolvió en el equipo rápidamente, ¿no? Cómo se fue metiendo en una tras otra, en otro tema, aprendiendo. Entonces, es el proceso en el que tiene que empezar ahora o que ya empezó con Alpine, ¿no? Que es, recordemos, es un equipo totalmente distinto, entonces tiene que volver a aprender todo. Llenarse de toda esta información y seguramente lo va a hacer, ¿no? Por más que nos gane esta pasión, por más que seamos latinos con muchas ganas tengamos calma porque también hay que darle su tiempo y su proceso a Franco de adaptarse y de que seguramente pronto de dar buenos resultados. ¿Algo más, señores? Nos vemos ya la próxima semana después de Mónaco y después de las 500. Uy, uf, qué lindo fin de eso semana que se viene por delante. Sí. es el mejor fin de semana. Mónaco, Indianápolis. Me voy a Inshallah. perder las 600 de Charlotte bueno, este año no. El horario no me ayuda tanto. Claro, A ver cómo le va a Larson, ¿no? a Larson y Tienen que ser las ojalá dos cosas. que pueda completarlos. El año pasado, cuando llegó justo a Charlotte, fue cuando empezó a llover, entonces ya no las pudo disputar. Pero bueno, ojalá que sí. Y pues a Pato, que arranca tercero, Primera arranca en la fila. primera fila. Así que vamos, 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 vamos. Allá estaré, así que espero llevarle toda la buena vibra Qué a lindo. nuestro piloto mexicano. Y pues nada, nos A vemos. Lo de disfrutar el fin Ferrari de se los semana. cuento en otro episodio de Fórmula Ay, por Latino. favor, por favor, por favor. ¿Cómo no? Dale. Bueno, chicos, nos vemos la próxima Hasta semana. luego. Bye, formuleros. Adiós. Sánchez saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo.